Amado, Dios le bendiga. Le damos la gloria a Dios que nos ha permitido venir un día más a presentar este devocional de enseñanza de la palabra de Dios. Le damos la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque solo por su gracia, solo por su misericordia, solo por su bondad es que podemos estar en este lugar, en esta noche, para honrar su bendito nombre a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la enseñanza, a través de la atención que le prestemos a la palabra de Dios en esta noche. Damos la bienvenida a los hermanos de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Le damos la bienvenida a los amigos que ya se están conectando. Unos hermanos y amigos nos habían contactado por teléfono y hoy estamos aquí a las 7 en punto y vamos a iniciar este servicio dentro de contados minutos. Les quiero informar que a partir de la fecha y hora vamos a estar emitiendo este devocional los días lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles, viernes y por supuesto el día domingo a las 7 de la noche. Los días de semana vamos a hacerlo a las 8, lunes, miércoles y viernes, y el día domingo a las 7. Así que le damos la bienvenida para que no estemos preguntándonos si hoy es, si es o si no puede ser. Vamos a establecerlo así los días lunes, miércoles, viernes y los domingos. Le damos la gloria a Dios y invite a sus amigos, invite a su familia a conectarse este día domingo para estar atentos a la escuela bíblica dominical. Le damos la gloria al Señor. Vamos a meditar en la alabanza que tenemos en este momento. Gloria a Dios, le damos la gloria a Dios. Esa alabanza que acabamos de escuchar es muy hermosa. Le damos la gloria al Señor. Hoy quería compartir con ustedes, como hemos adelantado estos domingos, ya estamos por culminar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Le damos la gloria al Señor, que ya vamos a poder finalizar y vamos por el capítulo 12. Hoy vamos a ocuparnos del capítulo 12 desde el versículo 9 hasta el versículo 21 para finalizar así el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a tratar un tema que es de vital importancia para nuestra vida espiritual cristiana y es las características de la
de Jesucristo. Las características de la verdadera iglesia de Jesucristo. Vamos entonces a estar leyendo unánimes juntos el capítulo 12, versículo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Voy a leer para ustedes en esta noche y dice así la preciosa palabra de Dios. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros, en cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que depende de ustedes, procuren la paz con todos los hombres. No tomen mismos, amados, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás ascua de fuego sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Te damos la gloria a Dios y vamos a orar para así estar iniciando nuestra predicación, nuestra enseñanza en esta noche, a partir del texto que acabamos de leer hoy. Le decimos al Señor: Señor, gracias te damos en esta noche. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación es tuya, Señor, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres bueno, porque solo tú, oh Altísimo, eres merecedor de toda gloria, de toda honra y de suprema alabanza, Señor. Porque tú hiciste los cielos y la tierra. El universo entero es obra de tus gloriosas manos, porque tú sustentas este vasto universo con el poder de tu poderosa palabra, Señor. Recibe en esta noche, Señor, toda la alabanza, Señor, de tu pueblo, la alabanza de tu iglesia. Esta noche, Señor, nuestras oraciones, Dios mío, nuestros ruegos, nuestras súplicas van dirigidas a ti, porque tú eres el único que tienes el poder, Señor, de contestar, Dios mío, por nuestras necesidades, Señor mío. Gracias te damos una vez más, Señor, por permitirnos venir, Dios mío, por permitirnos reunirnos en este lugar, por permitirnos conectarnos a la distancia con otros hermanos en la fe, Señor amado. Gracias por cada uno de los que ven y nos escuchan por este medio, Señor. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que ya están conectados en este momento. Bendecimos, Señor, sus vidas, sus hogares, sus familias. Oramos al Dios del cielo para que el Señor sea supliendo la necesidad que hay en cada vida, en cada familia, Señor. Gracias te damos porque tú, Señor, eres bueno y porque para siempre, Rey, es tu misericordia. Así sea todo el honor para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, amados, le damos una vez más la gloria a Dios porque hoy podemos reunirnos nuevamente bajo la cobertura gloriosa del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo para compartir este maná del cielo, este pan de vida, el buen consejo de Dios. Le damos la gloria al Señor. Decíamos ahorita antes de comenzar que íbamos a tratar un tema acerca de las características de la verdadera iglesia. Y no vamos a hacer un estudio muy amplio, solamente a centrar
en algunas características de la iglesia. No vamos a abarcar las características en su totalidad, sino que vamos a tratar algunos temas que atañen al carácter cristiano. Te damos la gloria al Señor. A veces nosotros pensamos que la característica propia de la verdadera iglesia del Señor es un ritual externo que está basado en cómo vestimos, a dónde vamos, qué comemos o ciertas cosas que a nosotros nos parecen como cristianos. Por eso es que podemos ver diferentes formas de vida dentro de la iglesia cristiana. Algunos comen una cosa, otros no la comen, algunos guardan unos días, otros no los guardan, y cosas como nos parece que esas cosas características de la vida cristiana. Y no es que puedan mostrar externas en la vida cristiana, sino que el fundamento cristiano no es en sí mismo esas prácticas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 9 de la carta a los romanos. Dice: el amor sea sin fingimiento. Otra versión lo traduce: el amor sea sin hipocresía. Si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, si hemos sido renovados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, la exigencia que el Espíritu de Dios hace de los creyentes es el producto de la obra gloriosa que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice: el amor entre hermanos, el amor entre cristianos. Porque en este pasaje vamos a ver cómo deben ser las relaciones entre los cristianos y cómo deben ser las relaciones entre los cristianos y los que no son cristianos. Vamos a ver, dice: el amor sea sin fingimiento. No está bien que un verdadero cristiano ame hipócritamente a otro hermano, es decir, finja un amor, un aprecio que no siente por otro hermano. Usted me dirá: hermano, pero de eso es la iglesia. En las iglesias, sea cual fuere su denominación, sea cualquiera fuese su credo, hay estas situaciones. Así es, eso es verdad. Pero estamos haciendo un llamado por la Escritura entonces a tener una renovación de nuestra mente para poder hacer la voluntad de Dios. Y si hemos venido practicando un amor fingido, un amor hipócrita entre hermanos, es hora de cambiar esta situación en nuestra vida, porque eso no es lo que el Señor demanda de nosotros y tampoco es la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Señor nos dio de su Espíritu es para ser guiados, para ser instruidos, para ser capacitados, para hacer la voluntad de Dios. Y si no lo estamos haciendo, si estamos fallando en esa área de nuestra vida, se hace necesario entonces meditar qué estamos haciendo mal para corregir con la ayuda de Dios aquello que hemos venido haciendo mal por algún tiempo. Y dice la palabra: el amor sea sin hipocresía. Es la misma manera en que Cristo nos ha amado a nosotros. Pero usted me dirá: hermano, lo que pasa es que usted no sabe lo que alguien me ha hecho a mí. Y yo no puedo amar a esa persona. De verdad no le puedo amar. Entonces, si usted dice que porque usted ha sido herido, porque usted ha sido lastimado por alguien dentro de la iglesia, usted no puede amar a esa persona, entonces el problema está en usted y no en la persona que lo hirió. Porque cada quien deberá rendir cuentas al Señor de su vida. Y si usted no es capaz de perdonar, si usted no tiene la capacidad de perdonar a alguien para poderlo amar sinceramente, entonces hay un problema en su corazón que tiene que ser sanado por el Señor. Dice la palabra: el amor sin hipocresía, dice, aborreciendo lo malo.
Esa es otra característica de la vida cristiana. Dice, aborreciendo lo malo. Es decir, que el cristiano, el verdadero cristiano, llega a amar lo que antes aborrecía y aborrece lo que antes amaba. Es decir, aquellos que hemos nacido de nuevo por la gracia de nuestro Dios, hemos experimentado un cambio, una transformación de vida que nos ha llevado a apartarnos de nuestras prácticas pecaminosas de nuestra vida anterior para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y si la Biblia dice, aborreciendo lo malo, esa capacidad la recibimos del Señor, que también nos lleva no solo a aborrecer lo malo, sino a denunciar lo que es malo. Porque ¿cómo puede una congregación cristiana, cómo puede una congregación de Cristo ser edificada si no estamos enseñando, denunciando, juzgando las cosas malas que pudieran sucederse dentro de la congregación? Es ahí la pregunta. Porque algunos dicen, no se puede juzgar al hermano. El que juzga es Dios. No debemos hacer esto, no debemos hacer. Hermanos, si la congregación está compuesta por seres humanos convertidos a Cristo por soberanía de Dios, y hay cosas que muchas veces no practicamos por ignorancia o estamos haciendo cosas que no debemos hacer por lo mismo, es necesario que los líderes de la iglesia, los hermanos que Dios ha capacitado para dirigir la obra de Dios, puedan ayudar a crecer a cada persona en el Señor conforme a la voluntad de Dios. Y dice, aborreciendo lo malo, y eso solo puede hacerlo alguien que ha nacido de nuevo. A alguien que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no puede aborrecer las cosas malas, aunque para él puede calificar algunas cosas como malas o muy malas y él no las practica. Pero para el Señor, muchas cosas de las que nosotros aún practicamos son malas. Y la petición o la exigencia del Espíritu Santo es que aborrezcamos lo malo y nos acerquemos, dice, allegaos a lo bueno. La idea del término allegarse o apegarse a lo bueno, en el griego la idea es de apegarse como una cinta adhesiva sobre una superficie, es decir, plenamente, totalmente pegado, sellado a lo que es bueno. También dice, amándose unos a otros con amor fraternal. Esta nueva práctica del amor en la vida de los creyentes es el influjo propio del Espíritu Santo en el corazón de cada persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Porque antes de conocer al Señor, no teníamos la capacidad de amarnos a nosotros mismos con amor fraternal. Pero hoy en Cristo Jesús, teniendo un mismo Padre en común, que es nuestro Dios, nuestro Padre es Dios, y todos los creyentes en la fe venimos a ser hermanos en Cristo Jesús. Teniendo un mismo Padre, ahora Dios nos ha capacitado para amarnos los unos a los otros, los hermanos en la fe, con amor fraternal. Con amor fraternal, es decir, con amor de hermanos. Amado, muchas veces podemos experimentarlo. Muchas veces nuestra relación entre hermanos en la fe, muchas veces es más poderosa, es más fuerte que nuestra relación con nuestros hermanos de sangre. Y eso podemos verlo en la palabra de Dios. La Biblia dice que una vez Jesús estaba en el templo y llegaron unos de sus discípulos y le dijeron, Jesús, allí afuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. La respuesta del Señor fue, ¿y quién es mi madre y quiénes son mi madre? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y en aquel entonces los hermanos del Señor aún no habían creído en Él como el Mesías, como el Cristo. Así que Él
le daba un valor a esa relación de amor fraternal en la fe que a esa relación de amor entre hermanos de sangre. Y dice la palabra de Dios, amándose unos a otros. Esa debe ser la característica primordial de la iglesia, que se amen los unos a los otros con amor fraternal. Eso no significa, hermano, que no se puedan presentar diferencias en la personalidad o en el carácter, o que no vaya a haber fricciones o desacuerdos muchas veces entre los hermanos espirituales, dado que la iglesia está conformada por seres humanos falibles, que hemos sido renovados. Estamos entonces aprendiendo cada día a hacer la voluntad de Dios. Pero si nos rendimos por entero al Señor, Él nos guiará, Él nos ayudará, Él nos enseñará a amarnos verdaderamente como Él quiere. Dice, en cuanto a diligencia, no perezosos. Esta es una de las grandes falencias que se presenta en la iglesia del Señor. No todos los cristianos, pero algunos cristianos no han madurado espiritualmente como deberían hacerlo, y el Señor les dice, en cuanto a diligencia, en lo que requiere diligencia, en lo que debemos esforzarnos, dice, no perezosos, porque la pereza puede considerarse un pecado dentro de la iglesia de Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a ser diligentes, no perezosos. La pereza no lleva a nada bueno, y es lastimoso a veces el querer estimular a los hermanos, exhortar a los hermanos, llevarlos a ser diligentes, a abandonar la pereza, cosa que resulta a veces difícil de hacer. Y para un líder, para un pastor, es frustrante el querer hacer la obra de Dios y no contar con la diligencia de muchos hermanos. Entonces, el Señor nos demanda a nosotros, en lo que requiere diligencia, en el amarnos, en el servirnos unos a otros, en el servir la obra del Señor, no perezosos. La pregunta es, ¿habrá gente perezosa en la iglesia cristiana? Desafortunadamente sí los hay. Sí los hay, pero eso tiene que cambiar en nuestra vida cristiana. Tiene que cambiar. Como decía alguien alguna vez, pastor, y nosotros los perezosos vamos al cielo o nos vienen a buscar. Bueno, eso está así como que un poquito. ¿Sabe el Señor entonces qué hacer con ellos? Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lastimosamente, en muchos corazones hace falta ese fervor, ese deseo vehemente, ese anhelo por hacer la obra de Dios, por servir al Señor. Pero la Biblia nos dice que debemos ser fervientes, debemos tener ese fervor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué difícil es hacer que la gente obre con diligencia para servir al Señor. Y muchas veces las iglesias fracasan o no prosperan simplemente porque hay personas que no son fervientes en cuanto a su servicio al Señor. A ellos les parece que con la obra que Dios ha hecho en su vida es suficiente y que ellos no tienen ninguna obligación de llevar a otros a los pies de Cristo, como decimos nosotros, o al conocimiento de la palabra de Dios. Y eso constituye una negligencia espiritual pecaminosa. Deberíamos nosotros, por esforzarnos, ser fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ejemplo nos ha dado el Señor para que nuestro carácter sea transformado, sea cambiado y tener ese deseo de servir al Señor. La palabra de Dios nos enseña en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice, o el Espíritu de Dios por boca de Pablo dice, haya pues en ustedes esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Amado, la Biblia nos insta a nosotros a tener la misma actitud, el mismo deseo vehemente de Cristo por hacer la voluntad de Dios,
debería estar en la vida de cada cristiano, de cada creyente. Desafortunadamente, algunos por inmadurez, otros por rebeldía, otros por no esforzarse lo suficiente, no han entendido que el Señor nos llamó no solamente para salvarnos. Todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que hemos sido salvos, el Señor nos salvó no solo para salvarnos y estar sentados allí en una banca. El objetivo de la salvación dada al hombre pecador es para que éste sea instrumento en las manos de Dios para alcanzar a otros, para que otros sean salvos por la gracia de Jesucristo. Y para esto se requiere diligencia, se requiere esfuerzo. Dice la palabra de Dios, regocijándonos en la esperanza. Hermano, qué hermoso es la esperanza que tiene el cristiano que conoce la voluntad de Dios. Dice la palabra, regocijándonos o alegrándonos en la esperanza. Bueno, la esperanza nuestra, la esperanza del creyente, la promesa que Dios ha dado para nosotros, debe producir en nosotros un gozo, una alegría, un contentamiento, aunque nuestra situación en algunas circunstancias sea difícil, sea dolorosa. Pero esa esperanza que el Señor nos ha dado produce en nosotros, en nuestro corazón, una alegría. Le damos la gloria al Señor por eso. Dice la palabra de Dios, regocijándonos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Desafortunadamente muchos ministros enseñan que los hijos de Dios, por ser hijos del gran rey, no tienen que pasar por momentos difíciles. Es más, llegan hasta decir que si usted está enfermo es porque usted está en pecado. Amado, y eso no es verdad. La palabra de Dios no nos enseña eso. Que si usted está pasando por una angustia, por una aflicción, por alguna tribulación, debe ser porque usted está en pecado. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios, ni el Señor Jesús, ni sus discípulos enseñaron que los cristianos están exentos de enfermedades, están exentos de problemas, están exentos de aflicciones, están exentos de tribulación. La palabra de Dios no nos enseña eso en ninguna parte de la Biblia. Usted puede leerlo. Antes, por el contrario, si usted lee detenidamente el Evangelio, se va a dar cuenta que estos hombres de Dios que sirvieron al Señor fueron los hombres que más problemas, más tribulaciones, más angustia, más sufrimiento experimentaron. Usted puede leerlo y vamos a tener una lectura para ilustrar esto con la palabra de Dios. Mire lo que dice en la palabra de Dios en el libro de Hebreos en el capítulo 11, porque hasta algunos llegan a decir que si algún cristiano está pasando por dificultades, por escasez económica, por enfermedad, es porque no tiene fe. Y eso tampoco es verdad. La Biblia no nos enseña eso. Eso son enseñanzas de hombres que haríamos bien en buscar la palabra de Dios y encontrar la verdad de Dios en ella en cuanto a ese punto de vista. No es por falta de fe que los hombres se enfermen. No es por falta de fe que los cristianos padezcan escasez. No es por falta de fe que los cristianos sean atribulados. Es porque ese es el plan divino de Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque por ella fueron aprobados nuestros padres. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Por la fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan.
Y así encontramos una amplia galería de los hombres de fe, de todo lo que estos hombres hicieron, conquistaron y lograron muchas cosas. Pero también la Biblia nos dice de las dificultades que tuvieron que vivir muchos hombres de Dios, dice el verso 33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos. Otros, y aquí es donde viene, todo lo que estamos leyendo anteriormente son las cosas gloriosas que los creyentes en el Señor logran por la fuerza y el poder de la fe. Pero también dice la palabra de Dios, otros fueron torturados. ¿Quiénes fueron torturados? Muchos creyentes fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección mejor. Lo que significa que muchos al negarse, a rechazar a Cristo, al no negar su fe, fueron torturados. Y eso lo estamos viendo aún en este último tiempo. Dice, otros sufrieron la prueba de escarnios públicos. Muchos hombres de Dios, hombres de fe, hombres con un llamamiento original de Dios, han sido expuestos al escarnio, a la burla, a los azotes, a las cadenas y a la cárcel. Así que, amado hermano, eso que muchos enseñan, que los hijos de Dios no tienen que pasar por estas tribulaciones y esta angustia, eso es total mentira. Porque la Biblia testifica de que no es así. Dice, fueron apedreados. Alguien me dirá, hermano, el capítulo 11 de Hebreos está citando al antiguo pacto. Y yo le diré, en parte sí y en parte no. Mire que dice la palabra, fueron apedreados. ¿Quiénes fueron apedreados en el Antiguo Testamento? Bueno, usted me dirá muchos. ¿Y cuántos fueron apedreados en el Nuevo Testamento? La Biblia declara en el libro de los Hechos que el primer mártir de la iglesia fue un joven evangelista, Esteban. Y dice la palabra que este joven, por causa de su fe en Cristo, fue apedreado, fue muerto a piedra, fue apedreado hasta la muerte. Entonces vamos a decir o vamos a creer que este hombre murió por falta de fe. Y si nos vamos a la vida del apóstol Pablo, que usted puede encontrarla en Primera de Corintios, en Romanos, cuando Pablo testifica en Gálatas, encontramos que Pablo fue uno de los hombres de Dios que más sufrió a causa de su fe en Cristo. Y si usted ve, todos los apóstoles del Señor padecieron el martirio a causa de su fe en Cristo Jesús. Y pudiéramos seguir diciendo, dice, fueron apedreados, tentados, aserrados. ¿Qué significa aserrados, hermano? Aquí hay una cita que no está en el Antiguo Testamento, pero la historia refiere que al profeta Isaías fue puesto entre dos tablones, entre dos tablas, y fue partido por la mitad con una sierra. Dice, murieron pasados a cuchillo, como Juan el Bautista, a quien le cortaron la cabeza. Anduvieron errantes, vestidos con pieles de oveja, con pieles de cabra, indigentes, afligidos, maltratados. Y eran hombres de fe, eran hombres diligentes, eran hombres piadosos, eran hombres que se esforzaban por agradar a Dios. Pero la Biblia dice muy clarito, el mundo no era digno de ellos. El mundo lo despreciaba por la fe de ellos en el Señor, pero realmente era el mundo quien no era digno de tener entre ellos a hombres de fe, como estos que alcanzamos a ver aquí en el capítulo 11. Le damos la gloria de Dios. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros en este tiempo alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Hoy estuve mirando algunas de las historias de cómo murieron estos hombres de Dios.
Y si usted ve, el primer mártir del cristianismo fue este muchachito Esteban, que murió apedreado. Luego Bernabé también fue asesinado. La historia dice que el apóstol Pablo fue muerto a cuchillo, o Pedro dice la historia que fue crucificado con la cabeza para abajo, y allí encontramos otros fueron ahorcados y otros fueron estrangulados, otros como el apóstol Juan le tocó sufrir lo indecible cuando fue exiliado a la isla de Patmos a causa de su fe en el Señor. Amados, pero nada de esto debería acobardarnos a nosotros, porque la Biblia dice muy clarito, regocijándonos en la esperanza. Nuestra esperanza va más allá de esta humanidad, de nuestra vida en esta tierra. Nuestra esperanza abriga una vida eterna que el Señor nos ha dado. Le damos la gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, regocijados en la esperanza, sufridos en la tribulación, sabiendo que fuimos llamados a esto, porque eso hace parte de la vida cristiana. Hermano, el Señor decía, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán de las ramas secas? El Señor también dijo, he aquí yo os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. La Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y hay cantidad de citas que confirman lo antes dicho, hermanos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Perseverando en la oración. Allí es donde también se presentan algunas falencias de la vida espiritual cristiana. La columna vertebral de la vida cristiana es la oración. Y si nosotros abandonamos la oración, entonces allí empiezan nuestros verdaderos problemas. Pero la oración produce fortaleza espiritual. La oración produce santificación. La oración produce crecimiento espiritual para la vida del creyente. Pero muchas veces dejamos de practicarla y luego empiezan los problemas para nosotros. Dice, contribuyendo para las necesidades de los santos. Allí entonces empieza otra situación que a veces a muchos les es difícil de participar. Dice la palabra, contribuyendo para las necesidades de los santos. Por eso estamos hablando de las relaciones entre cristianos, de las relaciones personales dentro de la iglesia del Señor. Y la Biblia nos insta a contribuir para las necesidades de los hermanos. El apóstol Juan, escribiendo en una de sus cartas, dice que si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, él pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si alguien dice que es cristiano y está viendo a un hermano en la fe padecer alguna necesidad y teniendo, se niega a ayudarle, entonces ¿qué clase de amor hay en el corazón de él? Pudiera ser amor de cristiano, ¿verdad? Pero esas cosas ocurren, sí, pudieran ocurrir, pero esas cosas hay que cambiarlas, hay que transformarlas, porque la Biblia nos insta a contribuir con las necesidades de otros hermanos. Gloria a Dios por aquellos hermanos, que son muchísimos también, que se preocupan por las necesidades no solamente de otros cristianos, sino por las necesidades aún de aquellos que no comparten nuestra fe. Conozco el testimonio fiel y verdadero de hombres de Dios que ayudan a mucha gente, aún a los no cristianos. ¿Sabe por qué? Porque tienen esa experiencia de fe en su corazón. Le damos la gloria al Señor. Dice, practicando la hospitalidad. Luego dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí entonces encontramos otra característica cristiana. Cuando dice, bendecid a los que os persiguen, es obvio que un cristiano no va a perseguir a otro cristiano, aunque eso también pudiera ocurrir. O hablando más claramente, a veces también
ocurre y se presenta más en caso cuando se hacen esas, esos debates, esas contiendas entre denominaciones, de que alguien llamándose cristiano llegue a perseguir a otro que también se dice cristiano por causa de no compartir la misma doctrina. Y eso parece una cosa aberrante, porque lo es. ¿Cómo es posible que alguien que se llame a sí mismo cristiano persiga a alguien que también se llama cristiano solo porque no comparte parte de la doctrina? Una cosa es el desacuerdo doctrinal y otra cosa es levantarse en maldad para perjudicar a alguien. Es más, eso no debería hacerse ni aún contra aquellos que no profesan nuestra fe o ninguna otra fe. Un cristiano no está llamado a perseguir a nadie. Los cristianos no persiguen a otros cristianos, tampoco persiguen a los que no creen. Antes, por el contrario, estamos llamados por amor al Señor a alcanzar a los perdidos con nuestro testimonio de bondad. Le damos la gloria al Señor. Bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. A veces pensamos que maldecir es declarar la palabra maldito sobre alguien. Y maldecir no es solamente eso. Cuando se vitupera, cuando se calumnia a alguien, eso es otra manera de maldecir. Cuando se miente sobre alguien, cuando se trata de perjudicar a alguien, eso también es maldecir. Luego dice, regocíjense con los que se regocijan. ¿Por qué introducir esta palabra aquí? Si eso parece obvio. Amado, pero no es solamente gozarnos con los que se gozan, alegrarnos. Cuando alguien de nuestra fe las cosas las está haciendo bien, y muchas veces eso no se da, antes por el contrario. A veces eso despierta unos celos, que de celos santos, como llaman algunos, eso no tiene ninguna verdad. No, lo que pasa es que hay un celo santo entre dos hermanos. Eso no es verdad. Esos celos que despiertan resillas, que despiertan enemistad entre hermanos, no pueden ser santos. Esos son celos malignos. El apóstol Pablo dice, bueno es tener celos por lo bueno, no por lo malo. Bueno es tener celos, ser celoso de las cosas buenas, no de las cosas malas. Le damos la gloria al Señor. ¿Qué más dice? Que no debemos maldecir, que debemos regocijarnos con los que se regocijan. Pero también dice, y llorar con los que lloran. Amados, cuando alguien está en prueba, cuando alguien está en dificultad, cuando alguien está pasando por una necesidad, hermano, eso debe quebrantar también nuestro corazón. El saber que nuestro hermano está padeciendo algún mal, alguna tribulación, un momento difícil en su vida. También nuestro corazón de hermano debe afligirse a causa de la aflicción del hermano. Y no es solamente el afligirnos, es llevar la carga, el dolor del hermano. Es tratar de ayudarle, tratar de que ese hermano encuentre una salida, una solución al problema que está enfrentando. Luego dice, teniendo el mismo sentir los unos con los otros. Esa debe ser una característica de... No es que todos vayamos a pensar igual, vamos a renunciar a nuestro carácter, a nuestra personalidad, en torno a un mismo pensamiento. No, se refiere aquí al hecho de amarnos entre hermanos. Teniendo el mismo sentir los unos con los otros. Luego dice, no siendo altivos. Y este es uno de los grandes problemas que encontramos en la iglesia cristiana. Esa altivez que hay en el corazón de muchos porque tienen algún conocimiento o porque tienen algún ministerio, algún cargo dentro de la iglesia, o porque tienen riquezas, o porque tienen bienes de este mundo, o porque tienen un buen empleo. Entonces se creen más que los demás. Y este problema se presenta muchas veces en los que tienen talentos y dones dados por Dios, en los que tienen un ministerio a los que Dios ha llamado, a los que tienen algo de conocimiento o mucho conocimiento.
Entonces les parece que ellos son más espirituales, que son más especiales para Dios, y empiezan a mirar a los otros hermanos que tienen poco conocimiento o que, como a algunos les parece, no tienen ningún talento o ningún ministerio, y eso tampoco es verdad. Todo cristiano Dios lo ha dotado de talentos y de dones y de ministerio. Pero usted pudiera decir, ajá, pero hay gente que no es pastor, no es evangelista, no es profeta, no es maestro, no es apóstol. Sí, pero la Biblia dice que todos tenemos y hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Todo creyente es un ministro para Dios, y Dios le ha dado el ministerio de la reconciliación, es decir, de llevar a los hombres a la reconciliación con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Todo creyente está llamado a eso. Y nadie en el Señor que haya sido de nuevo, que sea un hombre o una mujer de Dios, puede ser altivo, porque Dios al altivo lo mira de lejos y da gracia a los humildes. La característica propia de la vida cristiana está fundamentada en la humildad del carácter cristiano. Le damos la gloria a Dios por eso. ¿Qué más dice? No siendo altivos, sino asociándonos con los humildes. Luego dice, citando un proverbio, dice Pablo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué significa esto, hermano? Que todo cristiano debe estar en la disposición de ser exhortado, de ser reprendido, de ser corregido por alguien dentro de la congregación. Todo cristiano debería estar dispuesto a ser instruido por alguien más para poder llevar con verdad la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos enseña en capítulos anteriores, dice que nadie debe tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con humildad. Esa es la característica del creyente. No porque llevemos muchos años en el Evangelio, debemos pensar que ya lo sabemos todo. No, hermano. Hay quienes han llegado muchísimo después que nosotros al Evangelio. Y Dios en su gracia lo ha dotado de dones, de talentos, le ha dado sabiduría. Y puede que muchos nuevos superen a muchos viejitos en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra. Y antes de tener celos y rivalidades por ello, deberíamos darle la gloria al Señor. Deberíamos gozarnos en el Señor, que aquel hermano que lleva poco tiempo en el Evangelio, Dios lo usa de una manera gloriosa. Ese debe ser nuestro carácter cristiano. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Siempre debemos estar dispuestos a ser enseñados. No porque usted sea pastor, porque sea apóstol, porque sea profeta, maestro, usted es infalible. Usted no necesita, nadie le puede decir, nadie le puede corregir. Antes, por el contrario, amados, Dios puede usar a cualquier hermanito en la iglesia, el más humilde, la ancianita que solo ora, para exhortar al pastor, exhortar al maestro, exhortar al rabino, exhortar al hombre de Dios. Le damos la gloria a Dios. Ahora viene del versículo 17 en adelante, nos habla el apóstol Pablo cómo debe ser nuestra relación con los que nos comparten nuestra fe. Dice la palabra de Dios, no paguéis a nadie mal por mal. Amado, como humanos que somos, muchas veces tenemos la tendencia a reaccionar de la misma forma en que hemos sido agredidos, que hemos sido afectados, en la misma forma en que hemos sido perjudicados. Y esa es la tendencia del hombre por naturaleza. Por eso el Señor nos manda a estar fervientes en la oración para poder tener un autocontrol de nuestra vida y no reaccionar de mala manera contra aquellos que pudieran causarnos el mal. No paguéis nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Eso es el testimonio de todo creyente.
procurar actuar de la mejor manera delante de todos los hombres. ¿Por qué? Porque la gente no mira nuestra denominación. A la gente no le interesa a qué denominación pertenecemos. A la gente no le interesa cuánto conocimiento de la Biblia tenemos. No le interesa si tenemos un ministerio. A la gente no le interesa si usted cree en el rapto de la iglesia o no, si usted cree en la tribulación, en la gran tribulación o no. A la gente no le interesa eso. A la gente le interesa es su testimonio. Nuestro actuar delante de ellos es lo que ellos ven de Cristo. No es nuestra teología ni nuestra sabiduría que hemos adquirido. Ellos lo que miran es a Cristo en nosotros. Y por eso vienen los señalamientos muchas veces. Luego dice, si es posible, en lo que depende de ustedes, procuren la paz con todos los hombres. Dice, si es posible. Gloria a Dios por eso, si es posible. Porque realmente a veces es imposible tener coinonía, tener convivencia, vivir en paz con alguien, porque eso es natural. Pero en cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de nosotros, nosotros tenemos que procurar estar en paz con todos. Que si alguien no puede estar en paz con nosotros, que no sea por nuestra causa, por el carácter de ellos, que no sea por nuestro carácter, sino por el carácter de ellos. Dice, no tomen venganza ustedes mismos. Y esta es una de las cosas más difíciles del carácter humano. Es bien difícil, hermanos, recibir una bofetada y no devolverla. Lo más natural es que si un hombre es agredido, él responda de la misma manera. Pero el Señor dice, no tomen venganza de ustedes mismos, amados, sino den lugar a la ira de Dios. Y eso a veces nos cuesta asimilar. A veces se le agachar la cabeza ante la ofensa, ante el improperio, es muy difícil. A mí me cuesta, lo confieso delante de ustedes. A mí me cuesta mucho. Pero el Señor dice que no debemos vengarnos por nosotros mismos, sino que debemos dar lugar a la ira de Dios. Es Dios quien vengará nuestra causa. Pero ¿por qué a veces no dejamos esto en manos de Dios? Porque sabemos que Dios es bueno, que Dios es santo y que Dios muchas veces no se vengará de ellos por lo que nos hicieron, sino que si ellos se arrepienten, Dios terminará perdonándolo, salvándolo y haciéndolo nuestros propios hermanos. Y al igual que Jonás, a veces albergamos en el corazón el deseo profundo de vengarnos de alguien. Recuerde usted cuando Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive, aquella gran metrópoli que vivía en un gran pecado. Y Dios lo envió allí a manera de que los exhortara al arrepentimiento, y Jonás no quería ir porque los ninivitas eran enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos de Israel y habían causado muchos males a Israel. Y el deseo del corazón de Jonás era que Dios los castigara. Él encontraba cierto placer si veía que Dios lo destruía, él se iba a sentir satisfecho. Por eso él decía, no decía yo, Jehová, que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso yo no quería venir, porque sabía que tú eres perdonador. Amado, pero así debe ser. Debemos dar lugar a la ira de Dios. No nos venguemos por nosotros mismos. Dejemos que Dios cobre venganza. Porque ¿qué sabes tú si alguien que te hace mal y tú clamas a Dios en contra de él y Dios termina convirtiéndolo en tu hermano en la fe? ¿Qué harías entonces? Que fue tu enemigo, hoy compartiendo el ministerio contigo. Y dice la palabra de Dios, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Amado, y debemos darle
de comer humildemente, no para burlarnos ni para humillar, sino para agradar al Señor. Dice así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Y se arrepienta de su maldad y Dios lo perdone y lo salve. Aquí la idea no es humillar para vengarnos, porque la venganza no es propia de los hijos de Dios, sino es ayudar para agradar a Dios, suplir la necesidad del enemigo para agradar a Dios, para que éste, avergonzado por la bondad de Dios reflejada en el carácter cristiano, se arrepienta y Dios lo perdone. De eso es que se trata. Termina el versículo 21 diciendo: amado, no seas vencido del mal, sino vence con el bien al mal. Amado, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Amado, cuando alguien nos causa un mal, cuando alguien nos causa un daño, y nosotros reaccionamos de igual manera, tratando de vengarnos de ese daño, encontramos algo allí. Siempre el deseo de venganza superará el mal hecho. El deseo de venganza siempre superará el mal hecho. Mire lo que a veces, y es una realidad en la vida de nosotros antes de conocer al Señor. Compartió un vidrio de la ventana. Ahora yo voy y le quemo la casa. Mire la desproporción que hay entre el agravio, entre la ofensa recibida y el deseo de venganza. Con que me envenenó el perro, ahora yo voy y le mato el hijo. Porque esos casos han sucedido. Y el deseo de venganza siempre es así, supera la justicia. Por eso el Señor no quiere que nosotros nos venguemos de alguien, porque Él, cuando Dios toma venganza por nosotros, Dios es justo en su venganza, en su ira. Por eso debemos dar lugar, dejar que sea Dios quien cobre venganza, porque la venganza de Dios nunca sobrepasará su justicia. Le damos la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado, y hemos visto en esta noche la característica de una verdadera iglesia, la característica verdadera del carácter cristiano. El ser cristiano, hermano, no se refleja solamente en que usted use camisa de manga larga y tenga una gran Biblia en la mano, que a veces necesita un escudero para que se la lleve. Ser cristiano no consiste solamente en tener las faldas por los tobillos y las mangas y el cuello cerrado hasta el último botón. Ser cristiano es más que eso, es tener un carácter como el de Cristo. Por eso el Señor dice en su palabra: haya pues en ustedes ese mismo deseo que hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este deseo que hubo en el corazón del Señor, quien siendo Dios en la eternidad, dejó su trono de gloria y vino y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mire lo que dice la palabra de Dios, se humilló a sí mismo al hacerse ¿qué? Obediente. Obediente no solo al Padre, sino que como hombre se sometió a las autoridades, aunque el Señor
sufrió la injusticia de la humanidad y se hizo obediente por su humildad. Y nosotros tenemos ese ejemplo en Cristo Jesús, el cual haríamos bien en poner en práctica. El Evangelio no se trata de ritualismo, se trata de carácter. Y eso es lo que muchas veces fallamos. No se trata de rituales y parafernalia religiosa, se trata de tener carácter como el de Cristo Jesús. Así que los invito en esta noche a reflexionar acerca de nuestro carácter cristiano. Amados, qué bueno es vivir conforme a la palabra de Dios. Pero para vivir conforme a la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Los invito a gozarse con lo que se goza, a sentir alegría por tu hermano que le está yendo bien, por tu vecino que le está yendo bien. Pero también debemos preocuparnos en afligirnos por aquellos que están en necesidad, de procurar el bien de ellos, de procurar el suplir la necesidad de nuestro hermano, pero también de aquellos que no comparten nuestra fe. Haríamos bien en abandonar nuestro deseo de vengarnos contra aquellos que nos han hecho el mal y dejar que sea Dios en su gracia quien tome venganza por nosotros. Porque quizás su venganza sea en poner a tu enemigo al lado tuyo para alabar a Cristo, los dos. Así que te invito a volver al Señor, a buscar al Señor en oración, en ruego, en súplica. Escucha lo que dice esa alabanza preciosa que está sonando al fondo. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias porque nos permite reunirnos en la distancia, Señor. Aunque estamos separados, Señor, por los metros que hay de nuestra residencia a nuestro lugar de reunión. Estamos separados por la distancia, pero estamos unidos en la fe. Estamos unidos en nuestro amor, en nuestro deseo de estar juntos y de alabar al Señor con gozo y con alegría. Es hora de dejar, hermano, todas aquellas cosas que nos impiden disfrutar de nuestra comunión entre hermanos y de nuestra comunión con aquellos que no comparten nuestra fe. Debería ser nuestra preocupación diaria el poder dar un testimonio agradable entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, de que nosotros conocemos y servimos al Señor. Así que les invito a orar en esta noche. Señor mío, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros. Gracias por darnos de tu Espíritu Santo que nos guía, que nos fortalece, que nos guarda, Dios mío, que nos consuela, que nos lleva al conocimiento de tu verdad para hacer tu voluntad, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, Padre amado. Bendice a todos y cada uno de tus siervos, Señor, que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos que hemos dejado todo para seguirte a ti, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Padre, da a tu iglesia un carácter santo, Dios mío. El deseo profundo de agradarte a ti, de hacer tu obra, Dios mío. Ayúdanos a despojarnos de toda pereza, Dios mío.
de todo pecado y aquello, Dios mío, que nos impide servirte a ti, Señor. Te pedimos que nos ayude, Dios mío, a agradarte cada día. Ten misericordia, Señor, de nosotros si no estamos haciendo según tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Padre, mira los que están enfermos, Señor. Mira aquellos siervos tuyos que están enfermos. Te rogamos por ellos en esta noche, Dios mío. Te rogamos por todos y cada uno de los que están contagiados en el mundo entero a causa de este virus, Dios mío. Te pedimos por tu misericordia, Señor, que usted haga descender su poder sobre ellos para traer sanidad, Dios mío. Ten misericordia de esta humanidad que se pierde, Señor. Que se pierde porque no han creído en ti, Señor. Te rogamos, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo, que tengas misericordia, Dios mío. Mira cuántos han fallecido a causa de esta pandemia, Señor. Mira la aflicción de las naciones, Señor. Mira los ruegos de tu iglesia, Padre. Mira la oración de los justos, Señor, a favor de los enfermos, Señor. Porque tú eres el único que puede, Señor, ordenar a este virus que desaparezca. Tú eres el único que puede destruirlo, Señor. Porque tuyo es el poder y tuya la gloria, Dios mío. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que extiendas tu mano, Dios mío, para calmar esta tempestad que azota al mundo entero, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Mira cuántas familias, Señor, están en aflicción y angustia a causa de la muerte de sus seres queridos. Señor, cuántas viudas, Señor, cuántos huérfanos, Dios mío. Cuántos padres desolados, Dios mío, a causa de la muerte de sus hijos, Señor. Cuánta aflicción y agonía hay en el mundo, Dios mío, a causa de tantas muertes, Señor. Pero tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, Dios mío. En tu nombre, Señor, pedimos misericordia, Señor. En tu nombre, Señor, pedimos gracia, Dios mío. Tu palabra dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia, Señor. Derrama de tu gracia hoy, Señor, sobre tu iglesia, sobre esta humanidad perdida, Señor. Derrama, Señor, de tu gracia y de tu poder. Ten misericordia de las familias. Ten misericordia de las familias, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes, Padre mío. Da la sabiduría, Señor, a nuestro presidente, a sus ministros, a todos los que están en poder y en eminencia en este país, para tomar las mejores decisiones, Señor, acerca de esta pandemia. Padre, guarda, Señor, a los médicos, a las enfermeras, Dios mío, al personal que trabaja en el área de la salud. Padre, mira los que trabajan, Señor, haciendo aseo en las clínicas, que están expuestos, Señor, a este virus de una manera terrible, Señor. Ten misericordia de todos ellos, Padre mío. Mira cuántos hombres de ciencia, Dios mío, que se esforzaron por servir a la humanidad desde su conocimiento médico, han fallecido en el mundo entero, Señor. En nuestro país han fallecido 2 hombres, 2 médicos han fallecido, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre mío. En tus manos encomendamos la vida de todos esos médicos, enfermeras, los bacteriólogos, los servidores, Señor, aquellos que trabajan en asear, Señor, en desinfectar, Señor, todos estos lugares, Dios mío. Los que prestan, Señor, servicios de fúnebres que también están expuestos a esta contaminación, Dios mío. Ten misericordia de esta humanidad, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida y la vida de nuestra familia, Señor. Y te damos a ti todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, nos vemos nuevamente mañana lunes, miércoles, viernes y el domingo. Vamos a emitir esta enseñanza 4 días a la semana, así que lo esperamos mañana, 8 de la noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Saludamos a Henry Barranco, a Ingrid,
a Jesús Alfredo Ariza, a Elvis Aragón. Bendecimos la vida de Girley Bellafañe, de Evangelina Miranda, de Eduardo Aragón. Dios te bendiga, Eduardo, que el Señor te guarde. De Briani Semprún, de Yolanda Gómez, de Elber Hernández, de Dayana Rodríguez, de Karina Paola, de Jorge Luis Ariza, de Palnori de Viva. Todas estas personas, de César Urueta, Karen Mariota, Dios mío, bendice a todas estas personas, mi hermano Orlando Osorio, a Joe Calvo, a Marta Cecilia Troya, Señor, a Carmen Rodríguez, a María Soledad Márquez. Le damos la gloria a Dios y rogamos al Señor que bendiga a todos aquellos que hoy nos escucharon. Dios mío, bendice sus vidas en el nombre maravilloso de Jesús. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a las 8 de la noche.